Bienvenidos a un viaje espiritual a través de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de Jesús. En este video, exploraremos 25 parábolas cuidadosamente seleccionadas que nos revelan profundas verdades sobre la vida, la fe y el amor. Acompáñanos mientras desentrañamos el significado detrás de cada una de estas historias atemporales y descubrimos cómo pueden iluminar nuestro camino en el mundo moderno. Prepárense para ser inspirados, desafiados y conmovidos por la sabiduría eterna contenida en las palabras de Jesús. Comencemos este viaje juntos hacia una comprensión más profunda de la verdad espiritual. 1. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las más conocidas y ampliamente estudiadas de todas las parábolas de Jesús. Se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús utiliza la metáfora de un sembrador que sale a sembrar sus semillas para ilustrar cómo diferentes tipos de personas reciben y responden al mensaje del reino de Dios. La historia comienza con un sembrador que sale a sembrar sus semillas. Mientras esparce las semillas, algunas caen junto al camino, donde son pisoteadas por los pájaros. Otras caen en terreno pedregoso, donde brotan rápidamente pero no tienen raíces profundas y se marchitan bajo el sol. Otras semillas caen entre espinos, que crecen y ahogan las plantas jóvenes. Finalmente, algunas semillas caen en buena tierra, donde crecen y producen una cosecha abundante. Cuando Jesús explica la parábola a sus discípulos, les enseña que las semillas representan la palabra de Dios y los diferentes tipos de suelo representan los diferentes corazones de las personas que la escuchan. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden, y Satanás viene y se lleva la semilla de sus corazones. El terreno pedregoso representa a aquellos que reciben la palabra con alegría pero no tienen raíces profundas y cuando enfrentan la tribulación o la persecución, se apartan. El suelo entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra pero están preocupados por las preocupaciones mundanas y las riquezas que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y finalmente, la buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la aplican en sus vidas, produciendo fruto en abundancia. Esta parábola enseña importantes lecciones sobre la receptividad del corazón humano a la palabra de Dios, destacando la importancia de tener un corazón receptivo y fértil para recibir y obedecer la palabra de Dios. También nos anima a ser conscientes de los obstáculos y distracciones que pueden impedirnos crecer espiritualmente y a cultivar una vida de fe fructífera. 2. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, narrada por Jesús en el Evangelio de Mateo, presenta una poderosa lección sobre el juicio final y la coexistencia del bien y el mal en el mundo. La historia comienza con un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. Cuando las plantas comienzan a crecer, los siervos del dueño del campo notan la presencia de la cizaña y le preguntan si quieren arrancarla. Sin embargo, el dueño le dice que esperen hasta la cosecha, para que no arranquen el trigo junto con la cizaña. Esta parábola tiene varias interpretaciones. En primer lugar, representa la coexistencia del bien y el mal en el mundo y como a menudo son difíciles de distinguir y separar. Así como el trigo y la cizaña crecen juntos en el campo, el bien y el mal coexisten en la sociedad y en la vida cotidiana. Jesús advierte que es difícil juzgar quién es justo y quién es malvado, y que es tarea de Dios separar a los justos de los injustos en el juicio final. Otra interpretación es que la parábola enseña la paciencia y la tolerancia ante la presencia del mal en el mundo. El dueño del campo representa a Dios, quien muestra paciencia y misericordia al permitir que la cizaña crezca junto con el trigo hasta el momento de la cosecha. Esta paciencia refleja el deseo de Dios de dar tiempo a los pecadores para que se arrepientan y cambien sus caminos antes del juicio final. Además, la parábola advierte sobre las consecuencias del juicio final para aquellos que practican el mal. En la parábola, la cizaña es recogida y quemada en el fuego, mientras que el trigo es llevado al granero. Esto simboliza la separación de los justos y los injustos en el juicio final, con los justos siendo recompensados y los malvados enfrentando la condenación eterna. En resumen, la parábola del trigo y la cizaña ofrece una poderosa enseñanza sobre la coexistencia del bien y el mal, la paciencia de Dios ante la presencia del mal y las consecuencias del juicio final para los justos y los injustos. Nos insta a ser pacientes y confiar en el juicio de Dios y a vivir una vida de rectitud y justicia mientras esperamos su venida. 3. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, registrada en el Evangelio de Lucas. Esta parábola responde a la pregunta de un experto en la ley sobre quién es su prójimo.
En la parábola, Jesús narra la historia de un hombre que fue atacado por ladrones mientras viajaba de Jerusalén a Jericó. Los ladrones lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Tanto un sacerdote como un levita pasaron junto al hombre herido, pero lo ignoraron y siguieron su camino. Sin embargo, un samaritano, a pesar de la enemistad histórica entre los judíos y los samaritanos, se compadeció del hombre herido. Se acercó a él, le curó las heridas, lo cargó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y pagó por su alojamiento y cuidado. Jesús luego pregunta al experto en la ley quién de los 3 hombres fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones. El experto responde que fue el samaritano quien mostró misericordia. Jesús le dice que vaya y haga lo mismo. Esta parábola enseña el mandamiento del amor al prójimo y desafía las actitudes prejuiciosas hacia quienes son diferentes a nosotros. Destaca la importancia de la compasión, la ayuda desinteresada y el servicio hacia los demás, independientemente de su origen étnico, religión o condición social. En resumen, el buen samaritano representa la bondad y la compasión que debemos mostrar hacia todos los que necesitan ayuda, sin importar quiénes sean. 4. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es una historia impactante que ofrece una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras acciones en esta vida y la realidad de la vida después de la muerte. En esta parábola, Jesús presenta a 2 personajes principales, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vivía en la opulencia, disfrutando de lujosos banquetes todos los días, mientras que Lázaro yacía afuera de su puerta, cubierto de llagas y deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. A pesar de su extrema pobreza y sufrimiento, Lázaro mostraba paciencia y fe, esperando en Dios mientras los perros lamían sus llagas. Sin embargo, llegó el momento en que ambos hombres murieron. Los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, donde encontró consuelo y felicidad eternos. Por otro lado, el hombre rico fue llevado al Hades, donde experimentó tormento y sufrimiento. Desde el lugar de tormento, el hombre rico miraba hacia arriba y veía a Lázaro junto a Abraham. Entonces, le rogó a Abraham que enviara a Lázaro para refrescar su lengua con agua, ya que estaba atormentado en las llamas. Sin embargo, Abraham le recordó al hombre rico que durante su vida en la tierra había recibido sus bendiciones y consuelo, mientras que Lázaro había sufrido. Ahora, en la vida después de la muerte, las situaciones se habían invertido y ya no se podía cambiar su destino. El hombre rico, preocupado por sus hermanos que aún estaban vivos, suplicó a Abraham que enviara a Lázaro de regreso a la tierra para advertirle sobre el destino que les esperaba si no se arrepentían. Sin embargo, Abraham le dijo que tenían a los profetas y la palabra de Dios para guiarlos, y si no hacían caso a ellos, tampoco se convencerían aunque alguien resucitara de entre los muertos. Esta parábola nos enseña varias lecciones importantes. Nos recuerda la importancia de mostrar compasión y bondad hacia los demás, especialmente hacia los menos afortunados. También nos advierte sobre el peligro de vivir una vida centrada en uno mismo, ignorando las necesidades de los demás y rechazando la voluntad de Dios. Además, nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones en esta vida, reconociendo que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. La parábola del rico y Lázaro nos llama a vivir con compasión, humildad y fe, reconociendo la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia en todo lo que hacemos. Nos recuerda que la verdadera riqueza y felicidad se encuentran en una relación correcta con Dios y en vivir de acuerdo con sus enseñanzas de amor y misericordia hacia los demás. 5. La parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la semilla de mostaza, contada por Jesús en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es una enseñanza poderosa sobre el reino de Dios y el crecimiento de la fe. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en un árbol grande en el cual las aves del cielo pueden hacer nidos. La semilla de mostaza representa el mensaje del Evangelio y el reino de Dios. Jesús enseña que, aunque el comienzo de este reino pueda parecer pequeño e insignificante, su crecimiento será inmenso y abrumador. Al igual que una semilla de mostaza, que comienza como una diminuta semilla pero crece hasta convertirse en un árbol grande, el reino de Dios comienza con Jesús y sus discípulos, pero eventualmente se expandirá por todo el mundo y transformará vidas. Esta parábola también ilustra el poder transformador de la fe. Así como la semilla de mostaza crece y se convierte en un árbol grande, la fe en el Evangelio tiene el potencial de crecer y expandirse en la vida de las personas, transformando sus corazones y sus vidas.
Aunque la fe pueda comenzar pequeña, con el tiempo puede crecer y fortalecerse, proporcionando refugio y sustento espiritual para aquellos que la abrazan. Además, la parábola de la semilla de mostaza nos recuerda la importancia de la perseverancia y la paciencia en nuestra vida espiritual. Aunque el crecimiento de la fe puede ser gradual y tomar tiempo, Jesús nos asegura que el reino de Dios finalmente prevalecerá y cumplirá su propósito divino. La parábola de la semilla de mostaza nos invita a tener fe en el poder transformador del Evangelio y el reino de Dios, a crecer en nuestra relación con Dios y a confiar en su soberanía y su plan redentor para el mundo. Nos anima a sembrar semillas de fe en nuestros corazones y en los corazones de los demás, confiando en que Dios obrará poderosamente para hacerlas crecer y dar fruto. 6. La parábola de la levadura. La parábola de la levadura, contada por Jesús en los Evangelios de Mateo y Lucas, es una breve pero significativa enseñanza sobre la naturaleza del reino de Dios y su influencia en el mundo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina hasta que toda la masa está fermentada. La levadura era una sustancia utilizada para hacer fermentar la masa y hacer que el pan suba. Aunque la levadura es pequeña en comparación con la cantidad de harina, tiene un efecto significativo en toda la masa, transformándola por completo. Esta parábola nos enseña varias lecciones importantes. Efecto transformador: la levadura transforma la masa de harina en pan fermentado. Del mismo modo, el reino de Dios tiene el poder de transformar corazones, vidas y culturas enteras. Su influencia no se limita a lo externo, sino que penetra hasta lo más profundo y produce cambios duraderos y significativos. Influencia silenciosa: la levadura actúa silenciosamente, pero su efecto es poderoso y visible en el resultado final. De manera similar, el reino de Dios puede operar de manera discreta en la vida de las personas y en el mundo, pero su impacto se hace evidente con el tiempo, a medida que produce frutos de amor, justicia, paz y transformación. Inclusividad: la levadura se mezcla con toda la masa, sin discriminar ninguna parte. Del mismo modo, el reino de Dios está destinado a abarcar a todas las personas y comunidades, sin importar su origen, estatus social o circunstancias. Es un llamado a la unidad y la inclusión en la familia de Dios. La parábola de la levadura nos anima a reconocer el poder transformador del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Nos recuerda que incluso las pequeñas acciones y el testimonio fiel pueden tener un impacto significativo cuando están imbuidos del poder del amor y la gracia de Dios. Nos desafía a ser agentes de cambio positivo y portadores de la luz del reino en medio de la oscuridad y la necesidad del mundo. 7. La parábola del tesoro escondido. La parábola del tesoro escondido es una de las enseñanzas más evocativas de Jesús, narrada en el Evangelio de Mateo. En esta parábola, Jesús presenta una historia breve pero poderosa que ilustra el valor supremo y la alegría del reino de los cielos. En la parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Un hombre, al encontrar este tesoro, se llena de alegría y, sin dudarlo, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Esta acción puede parecer sorprendente o incluso irracional a primera vista, pero encierra un profundo significado espiritual. La búsqueda del tesoro. La parábola sugiere que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, algo de un valor incalculable que está disponible para aquellos que lo buscan sinceramente. Este tesoro puede representar la presencia y el amor de Dios, la vida eterna, la verdad espiritual o la salvación. La prioridad del reino: la reacción del hombre en la parábola es de extrema urgencia y determinación. Al encontrar el tesoro, reconoce su valor supremo y está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para obtenerlo. Esto ilustra la necesidad de priorizar el reino de Dios por encima de todas las demás posesiones y preocupaciones terrenales. La alegría del descubrimiento: el hombre en la parábola se llena de alegría al encontrar el tesoro. Esta alegría refleja la profunda satisfacción y plenitud que experimentan aquellos que encuentran y abrazan el reino de Dios en sus vidas. Es una alegría que supera cualquier otra felicidad terrenal y perdura más allá de las circunstancias externas. La renuncia y el sacrificio. La parábola enfatiza el principio de la renuncia y el sacrificio por el reino. El hombre vende todo lo que tiene para adquirir el campo que contiene el tesoro. Esto ilustra la necesidad de desapego de las posesiones materiales y el compromiso total con Dios y su voluntad. La recompensa de la búsqueda. Finalmente, la parábola sugiere que aquellos que buscan sinceramente el reino de Dios serán ricamente recompensados. El hombre que encuentra el tesoro no lamenta su decisión de renunciar a todo por él, ya que el valor del tesoro supera con creces cualquier cosa que haya sacrificado.
La parábola del tesoro escondido nos invita a reflexionar sobre el valor supremo del reino de Dios y la necesidad de buscarlo con todo nuestro corazón. Nos desafía a priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las demás cosas y a experimentar la profunda alegría y satisfacción que proviene de encontrar y seguir a Jesús. 8. La parábola de la perla de gran valor. La parábola de la perla de gran valor, narrada por Jesús en el Evangelio de Mateo, es una enseñanza poderosa que destaca la extraordinaria preciosidad del reino de los cielos y la disposición necesaria para obtenerlo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un comerciante en busca de perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. A primera vista, puede parecer una acción desproporcionada o incluso extravagante, pero Jesús utiliza esta imagen para transmitir lecciones espirituales profundas. La búsqueda del tesoro espiritual. La parábola nos muestra a un comerciante que está constantemente en busca de perlas finas, símbolo de alguien que busca sinceramente la verdad espiritual y el reino de Dios. Esta búsqueda representa la búsqueda interior y la sed espiritual que muchas personas experimentan en sus vidas. El encuentro con la perla de gran valor. Cuando el comerciante encuentra la perla de gran valor, reconoce inmediatamente su extraordinario valor y belleza. Esta perla representa el reino de los cielos, que es el tesoro más precioso y valioso que se puede encontrar. Al encontrar el reino, el comerciante se da cuenta de que todas las demás posesiones palidecen en comparación. La renuncia y el sacrificio. La decisión del comerciante de vender todo lo que tiene para adquirir la perla de gran valor ilustra el principio de la renuncia y el sacrificio por el reino de Dios. Este acto implica desapegarse de las posesiones materiales y estar dispuesto a pagar cualquier precio por obtener el tesoro espiritual que se ha encontrado. La alegría de la adquisición. A pesar del costo aparentemente alto de adquirir la perla, el comerciante no duda en hacerlo porque comprende plenamente su valor. Esta acción está marcada por la alegría y la satisfacción que proviene de poseer algo de un valor tan inmenso. Esta alegría espiritual supera con creces cualquier felicidad terrenal. La recompensa de la búsqueda. La parábola subraya la recompensa incomparable de aquellos que buscan sinceramente el reino de Dios. Al renunciar a todo por amor al reino, el comerciante experimenta una riqueza espiritual y una plenitud que no pueden ser igualadas por ninguna otra posesión terrenal. La parábola de la perla de gran valor nos desafía a buscar sinceramente el reino de Dios y a reconocer su incomparable preciosidad. Nos insta a estar dispuestos a renunciar a todo por amor a Cristo y a experimentar la profunda alegría y satisfacción que proviene de poseer un tesoro espiritual tan extraordinario. 9. La parábola de la red. La parábola de la red, relatada por Jesús en el Evangelio de Mateo, ofrece una poderosa lección sobre el juicio final y la separación entre los justos y los pecadores. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red que es lanzada al mar y recoge peces de toda clase. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y separan los buenos peces de los malos. Los buenos son guardados, mientras que los malos son desechados. Aquí hay varios aspectos clave de la parábola de la red. La imagen de la red que es lanzada al mar simboliza la proclamación del Evangelio y la expansión del reino de Dios en el mundo. Al igual que una red recoge peces de diversas especies, el Evangelio atrae a personas de todas las naciones, razas y trasfondos. La recolección de peces. La red recoge tanto peces buenos como malos, lo que representa la realidad de que el reino de Dios está abierto a todos, independientemente de su condición espiritual. En la Iglesia, encontramos una mezcla de personas justas y pecadoras, creyentes genuinos y aquellos que profesan la fe solo superficialmente. El juicio final, cuando la red está llena y se arrastra a la orilla, se lleva a cabo una separación entre los buenos y los malos peces. Esta imagen anticipa el juicio final, donde los creyentes verdaderos serán separados de los incrédulos y los impenitentes. La buena y mala destinación. Los buenos peces son guardados, mientras que los malos son desechados. Esto representa la recompensa eterna de los justos y la condenación de los pecadores en el juicio final. Los que son aceptados en el reino de los cielos disfrutarán de la comunión eterna con Dios, mientras que los que son rechazados enfrentarán la separación eterna de Él. La advertencia sobre el juicio. Jesús concluye la parábola con una advertencia sobre el juicio final, recordando a sus oyentes que al final de los tiempos habrá una separación definitiva entre los justos y los pecadores. Esta advertencia llama a la reflexión y la preparación espiritual para el día del juicio. La parábola de la red nos recuerda la realidad del juicio final y la necesidad de vivir vidas justas y santas en preparación para ese día.
Nos insta a estar vigilantes y a buscar la justicia y la santidad mientras esperamos la venida del reino de Dios en su plenitud. 10. La parábola del siervo vigilante. La parábola del siervo vigilante es una enseñanza de Jesús registrada en el Evangelio de Lucas. En esta parábola, Jesús exhorta a sus seguidores a estar preparados y vigilantes para su retorno, ya que vendrá en un momento inesperado. La parábola comienza con la descripción de un amo que regresa de un banquete de bodas. Él espera encontrar a sus siervos listos y vigilantes para recibirlo a su regreso. Jesús compara esta situación con su propia venida en gloria al final de los tiempos. El amo que regresa representa a Jesús y los siervos son sus seguidores. Jesús les dice que estén listos, con sus lámparas encendidas y sus vestiduras ceñidas, esperando su retorno. Esta imagen refleja la necesidad de estar espiritualmente preparados y alerta para la venida del Señor. La parábola continúa con una advertencia sobre la importancia de la vigilancia. Jesús compara su llegada con la de un ladrón en la noche. Así como un ladrón no anuncia su llegada, la venida del Señor será repentina e inesperada para muchos. Jesús destaca la bendición que espera a aquellos siervos que están preparados y vigilantes. Promete que el amo les servirá a ellos, y no al revés. Sin embargo, también advierte sobre las consecuencias para aquellos siervos que no están preparados y que descuidan su deber. Serán castigados severamente por su negligencia. Parábola del siervo vigilante insta a los seguidores de Jesús a estar preparados espiritualmente y a vivir vidas de vigilancia y fidelidad mientras esperan su retorno. Nos recuerda la importancia de vivir cada día en anticipación de la venida del Señor, siempre listos para encontrarnos con Él en cualquier momento. 11. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, registrada en los evangelios de Mateo y Lucas. Esta parábola ilustra el profundo amor y la preocupación de Dios por cada individuo, así como su disposición a buscar y salvar a aquellos que se han alejado de Él. La parábola comienza con un pastor que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde. En su preocupación por la oveja perdida, el pastor deja las 99 ovejas en el rebaño y sale en busca de la que se extravió. Esta acción refleja el cuidado y la atención personal que Dios tiene por cada persona, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca. El pastor busca diligentemente a la oveja perdida hasta que la encuentra. Luego, con alegría, la carga sobre sus hombros y regresa a casa. Al llegar, llama a sus amigos y vecinos para celebrar el hallazgo de la oveja perdida. Esta imagen nos muestra el regocijo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Jesús concluye la parábola destacando la importancia de cada individuo para Dios. Afirma que en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta declaración resalta el valor incalculable que Dios otorga a cada alma perdida que se reconcilia con Él. La parábola de la oveja perdida revela el corazón compasivo y amoroso de Dios, quien busca incansablemente a aquellos que se han extraviado. Nos recuerda que, para Dios, cada persona es preciosa y digna de ser buscada y rescatada. También nos desafía a imitar el amor y la diligencia del buen pastor al compartir el Evangelio y buscar a aquellos que están perdidos. 12. La parábola de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida se encuentra en el Evangelio de Lucas y es una de las 3 parábolas que Jesús contó para ilustrar la alegría en el cielo por el arrepentimiento de un pecador. Esta parábola sigue el mismo tema que la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, enfatizando la importancia y el valor que Dios otorga a cada individuo. La parábola relata la historia de una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una de ellas. Como cualquier persona preocupada por lo que ha perdido, ella enciende una lámpara y barre la casa en busca de la moneda perdida. Su búsqueda es minuciosa y persistente, ya que cada moneda tiene un valor significativo para ella. Después de una búsqueda exhaustiva, la mujer finalmente encuentra la moneda perdida. Llena de alegría, llama a sus amigas y vecinas para compartir la buena noticia. Juntas, celebran el hallazgo de la moneda perdida con gran regocijo. Esta parábola ilustra la misma verdad que la parábola de la oveja perdida, el valor que Dios otorga a cada persona y su alegría cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. La mujer en la parábola representa la diligencia y el cuidado de Dios al buscar a aquellos que se han alejado de Él. La moneda perdida simboliza la persona perdida que necesita ser encontrada y restaurada a la comunión con Dios. Al igual que en las otras parábolas de Lucas 15, Jesús concluye esta enseñanza destacando la alegría en el cielo por el arrepentimiento de un pecador.
Esta parábola nos recuerda que cada individuo es valioso para Dios y que Él está dispuesto a buscar y salvar a aquellos que se han perdido. También nos desafía a compartir el mismo amor y diligencia al buscar a los perdidos y proclamar el Evangelio del Reino. 13. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las parábolas más conocidas de Jesús y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Esta poderosa historia relata el regreso de un hijo pródigo a su padre después de haber desperdiciado toda su herencia en una vida disipada. La parábola comienza con un hombre que tiene 2 hijos. El hijo menor le pide a su padre su parte de la herencia y se va a un país lejano, donde malgasta todo su dinero en una vida de excesos y pecado. Después de haber derrochado todo, el hijo menor se encuentra en extrema necesidad y decide regresar a la casa de su padre, arrepentido de sus acciones. Mientras el hijo aún está lejos, su padre lo ve y corre a recibirlo con los brazos abiertos. El padre, lleno de compasión y alegría, ordena que se prepare una fiesta para celebrar el regreso de su hijo perdido. A pesar de la incredulidad y el resentimiento del hijo mayor, el padre muestra su amor incondicional hacia ambos hijos, recordándole al hijo mayor que todo lo que él tiene siempre ha estado a su disposición. Esta parábola enseña sobre el amor incondicional y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. El Padre en la parábola representa a Dios, quien espera pacientemente el regreso de aquellos que se han alejado de Él y los recibe con amor y perdón. También destaca la importancia del arrepentimiento genuino y la celebración en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Además, la parábola aborda la actitud del hijo mayor, que simboliza a los fariseos y escribas que criticaban a Jesús por asociarse con pecadores. Jesús utiliza esta historia para desafiar su mentalidad legalista y mostrarles que Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. La parábola del Hijo Pródigo nos recuerda el amor incondicional y la gracia abundante de Dios, así como la necesidad del arrepentimiento genuino y la celebración en el cielo por cada pecador que se vuelve a Él. 14. La parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña se encuentra en el Evangelio de Mateo y presenta una lección sobre la gracia y la justicia de Dios. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un propietario de una viña que contrata trabajadores a lo largo del día. La historia comienza con un hombre que sale temprano por la mañana para contratar obreros para trabajar en su viña. Acuerda con ellos pagarles un denario por su trabajo diario. Más tarde, en la mañana, contrata a más trabajadores y les promete pagarles lo que sea justo. Continúa contratando trabajadores en diferentes momentos del día, incluyendo algunos que son contratados solo 1 hora antes de que termine la jornada laboral. Al final del día, el propietario de la viña les paga a todos los trabajadores, comenzando por los últimos contratados. Sorprendentemente, les da un denario completo, lo mismo que acordó pagar a los que trabajaron todo el día. Cuando los trabajadores que fueron contratados primero ven esto, esperan recibir más, pero también reciben un denario. Algunos de ellos se quejan, considerando injusto que aquellos que trabajaron menos reciban el mismo pago. El propietario de la viña responde a las quejas de uno de los trabajadores con estas palabras: «Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno?». Esta parábola enseña que en el reino de los cielos, la gracia de Dios es abundante y está disponible para todos, independientemente de cuánto tiempo hayan estado sirviendo a Dios. La justicia de Dios no se basa en la cantidad de tiempo o trabajo, sino en su generosidad y bondad hacia todos. Además, muestra la importancia de no compararse con los demás y de celebrar la gracia de Dios en la vida de los demás, en lugar de sentir envidia o resentimiento. 15. La parábola de los 2 deudores. La parábola de los 2 deudores es una historia relatada por Jesús registrada en el Evangelio de Lucas que ilustra la importancia del perdón y la gratitud. En la parábola, Jesús cuenta sobre un prestamista que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, mientras que el otro le debía 50. Cuando ninguno de ellos podía pagar su deuda, el prestamista, en un acto de generosidad, decidió perdonarles las deudas a ambos. Luego, Jesús pregunta a sus oyentes: ¿quién de ellos le amará más? Los presentes responden que aquel a quien se le perdonó más. Jesús confirma su respuesta y continúa explicando que aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. En el relato, Jesús hace referencia a una mujer pecadora que entra en la casa de un fariseo donde Jesús estaba cenando y comienza a ungir sus pies con ungüento y lágrimas, limpiándolos con sus cabellos.
El fariseo se sorprende de que Jesús permita que esta mujer lo toque, ya que en ese momento la reputación de la mujer era cuestionable. Jesús, al darse cuenta de los pensamientos del fariseo, le cuenta esta parábola para ilustrar que la mujer, a pesar de su pasado pecaminoso, ha demostrado un amor profundo y sincero hacia él, mientras que el fariseo, a pesar de su posición de autoridad religiosa, no ha mostrado un amor similar. La parábola enseña sobre la importancia del perdón, el reconocimiento de la propia pecaminosidad y la gratitud hacia Dios por su misericordia. Nos recuerda que aquellos que reconocen su necesidad de perdón y reciben la gracia de Dios con humildad, están más dispuestos a amar y servir a Dios y a los demás. 16. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano es una enseñanza de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En esta parábola, Jesús presenta una lección sobre la humildad y la justicia ante Dios. En la parábola, Jesús describe a dos hombres que van al templo a orar. Uno es un fariseo, un líder religioso respetado en la sociedad judía de ese tiempo, y el otro es un publicano, un recaudador de impuestos considerado pecador y despreciado por la sociedad. El fariseo se para en un lugar prominente del templo y ora en voz alta, agradeciendo a Dios por su propia rectitud y señalando los pecados de los demás, incluido el publicano. En su oración, se jacta de su cumplimiento estricto de la ley y se considera justo delante de Dios. Por otro lado, el publicano se para lejos y ni siquiera levanta la mirada al cielo. Golpeándose el pecho como señal de arrepentimiento y humildad, solo pide misericordia a Dios, reconociendo su pecado y su necesidad de perdón. Jesús concluye la parábola señalando que el publicano, en su humildad y reconocimiento de su pecado, fue el que regresó a su casa justificado ante Dios, no el fariseo. Explica que todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola enseña la importancia de la humildad y la actitud de corazón ante Dios. Muestra que aquellos que se enaltecen a sí mismos y juzgan a los demás no son justificados ante Dios, mientras que los que reconocen su pecado y se humillan delante de Él encuentran gracia y perdón. Nos recuerda que la verdadera justicia ante Dios proviene de un corazón humilde y arrepentido. 17. La parábola del banquete de bodas. La parábola del banquete de bodas es una enseñanza de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo. La parábola relata que el rey envía a sus siervos a llamar a los invitados al banquete, pero estos se niegan a ir. Algunos ignoran la invitación, mientras que otros maltratan y matan a los siervos enviados por el rey. Ante esta falta de respuesta, el rey decide abrir las puertas del banquete a todos, tanto a buenos como a malos, para que la sala se llene. Sin embargo, cuando el rey entra en el banquete, nota a un hombre sin el vestido apropiado para la ocasión. Al preguntarle cómo llegó allí sin la vestimenta adecuada, el hombre queda sin palabras. El rey ordena entonces a sus siervos que lo aten de pies y manos y lo arrojen fuera, a las tinieblas donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola tiene un significado espiritual profundo. El rey representa a Dios, el banquete de bodas simboliza el reino de los cielos y el hijo del rey representa a Jesucristo. Los invitados originales que rechazan la invitación representan a los líderes religiosos y al pueblo de Israel que rechazaron el mensaje de salvación de Dios. Los siervos enviados por el rey simbolizan a los profetas y a Jesucristo mismo, quienes fueron rechazados y maltratados por el pueblo. El hecho de que el rey invite a todos, tanto a buenos como a malos, muestra la gracia y la misericordia de Dios, que ofrece salvación a todas las personas, independientemente de su pasado. Sin embargo, el hombre sin el vestido apropiado representa a aquellos que rechazan el regalo de la salvación o no se preparan adecuadamente para entrar en el reino de los cielos. La parábola del banquete de bodas enseña sobre la importancia de aceptar la invitación de Dios al reino de los cielos, así como de prepararse espiritualmente para ese día. Además, resalta la necesidad de responder al llamado de Dios con humildad, obediencia y un corazón dispuesto. 18. La parábola del administrador astuto. La parábola del administrador astuto, también conocida como la parábola del administrador infiel, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. En esta parábola, Jesús relata la historia de un administrador que es acusado de malversar los bienes de su señor. La parábola describe cómo el señor de la finca llama al administrador y le pide cuentas de su gestión, ya que ha oído informes sobre su mala administración.
Ante el temor de perder su trabajo y no tener una fuente de ingresos, el administrador decide actuar con astucia para asegurar su futuro. El administrador convoca a los deudores de su señor y reduce las deudas que tienen con él. Por ejemplo, le dice a uno que debe 100 barriles de aceite que reduzca la deuda a 50 y a otro que debe 100 medidas de trigo que la reduzca a 80. De esta manera, el administrador gana la gratitud de los deudores, quienes seguramente lo recibirían en sus casas una vez que pierda su empleo. Cuando el Señor elogia la astucia del administrador, Jesús hace hincapié en que los hijos de este mundo son más astutos en sus asuntos terrenales que los hijos de la luz en los asuntos espirituales. Jesús concluye la parábola instando a sus seguidores a usar el dinero de manera sabia y a ser fieles administradores de los recursos que se les han confiado. Esta parábola plantea varias lecciones importantes. En primer lugar, enfatiza la importancia de ser prudentes y sabios en el manejo de los recursos materiales. También destaca la necesidad de utilizar los bienes terrenales para construir relaciones y ganar amigos que nos reciban en el cielo. Además, invita a la reflexión sobre la verdadera lealtad y fidelidad, recordando que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. La parábola del administrador astuto enseña sobre la importancia de ser sabios y prudentes en el manejo de nuestras posesiones terrenales, así como sobre la necesidad de usar nuestros recursos para construir relaciones duraderas y ganar amigos en el reino de Dios. 19. La parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es una enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y la importancia de tener una perspectiva espiritual en la vida. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre rico cuya tierra produjo una cosecha abundante. Este hombre, al ver su éxito material, decidió derrumbar sus graneros existentes y construir otros más grandes para almacenar toda su abundancia. En lugar de compartir su riqueza con los necesitados o usarla para el servicio de Dios, su enfoque era exclusivamente acumular más riquezas para sí mismo. Este comportamiento refleja una actitud egoísta y centrada en el materialismo. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando Dios se dirige al hombre y le dice: «Necio, esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Y qué has preparado para ti?». Esta intervención divina es una poderosa advertencia sobre la brevedad y la incertidumbre de la vida humana, así como sobre la inutilidad de acumular riquezas terrenales sin tener en cuenta las realidades espirituales y eternas. La parábola nos enseña que la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de posesiones materiales que acumulamos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra disposición a compartir con los demás. El hombre rico en la parábola no solo se pierde la oportunidad de usar sus recursos para el bien, sino que también enfrenta graves consecuencias espirituales debido a su enfoque egoísta y materialista de la vida. La parábola del rico insensato nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades y a reconocer que la verdadera seguridad y satisfacción no se encuentran en las posesiones materiales, sino en una relación correcta con Dios y en vivir con generosidad y sabiduría. Nos recuerda que la vida es frágil y temporal, y que debemos estar preparados para rendir cuentas ante Dios por cómo usamos los recursos que Él nos ha confiado. 20. La parábola de los talentos. La parábola de los talentos, contada por Jesús en el Evangelio de Mateo, es una enseñanza profunda sobre la responsabilidad y la administración fiel de los dones que Dios nos ha dado. Esta parábola presenta a un hombre rico que, antes de partir a un viaje, confía sus bienes a 3 de sus siervos, distribuyendo talentos de acuerdo a su habilidad: 5 talentos al primero, 2 talentos al segundo y 1 talento al tercero. Los talentos eran una unidad de medida de valor en la antigüedad, pero aquí simbolizan los recursos y habilidades que Dios nos otorga. Cuando el Señor regresa, los siervos deben rendir cuentas de lo que hicieron con los talentos que les fueron confiados. El siervo que recibió 5 talentos había invertido y duplicado su cantidad, ganando otros 5 talentos. De manera similar, el siervo que recibió 2 talentos también había duplicado su cantidad. Ambos recibieron elogios y fueron recompensados por su fidelidad. «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Sin embargo, el tercer siervo, por temor a su señor, había escondido su único talento en la tierra y no había hecho nada con él. Al regresar el Señor, le devolvió el talento sin haberlo multiplicado. El Señor se mostró muy descontento con su actitud, llamándolo siervo malo y negligente, y ordenó que se le quitara el talento y fuera echado a las tinieblas exteriores. Esta parábola nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que Dios nos ha confiado recursos y habilidades únicas y que espera que los usemos para su gloria y para el bien de los demás.
También nos enseña que la fidelidad en la administración de estos recursos nos traerá recompensas, mientras que la negligencia y el miedo nos llevarán a la pérdida. Además, nos recuerda que Dios no nos juzga en función de la cantidad de recursos que tenemos, sino en función de nuestra fidelidad y diligencia con lo que se nos ha confiado. La parábola de los talentos nos llama a ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado, a invertirlos sabiamente y a trabajar con diligencia en su servicio mientras esperamos su retorno. Nos anima a usar nuestros talentos para avanzar en el reino de Dios y para hacer una diferencia positiva en el mundo que nos rodea. 21. La parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos, también conocida como la parábola de los dos hijos perdidos, es una historia contada por Jesús registrada en el Evangelio de Mateo. En esta parábola, Jesús utiliza la figura de dos hijos para ilustrar la importancia de la obediencia y el arrepentimiento genuino. La parábola comienza con un hombre que tiene dos hijos. El padre se dirige al primero y le pide que vaya a trabajar en la viña. Este hijo inicialmente se niega, pero más tarde se arrepiente y finalmente obedece a su padre y va a trabajar en la viña. Luego, el padre se dirige al segundo hijo y le hace la misma petición. Este hijo responde afirmativamente de inmediato, pero no cumple su palabra y no va a trabajar en la viña. Cuando Jesús pregunta a la multitud cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre, ellos responden que el primero. Jesús les explica que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, representados por el primer hijo que inicialmente se negó a obedecer pero luego se arrepintió y obedeció, entrarán en el reino de los cielos antes que los fariseos y los líderes religiosos, representados por el segundo hijo que prometió obedecer pero no lo hizo. Esta parábola enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, destaca la importancia del arrepentimiento y la obediencia genuina. Aunque el primer hijo inicialmente se negó a obedecer, su arrepentimiento y acción posterior demostraron su verdadero compromiso con la voluntad de su padre. Por otro lado, el segundo hijo mostró hipocresía al prometer obedecer pero no cumplir su palabra. Además, la parábola subraya que la entrada al reino de los cielos no está determinada por el prestigio social o la apariencia externa, sino por la sinceridad del corazón y la disposición de obedecer a Dios. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas, considerados pecadores públicos en la sociedad de aquel tiempo, tenían más posibilidades de arrepentirse y entrar en el reino de los cielos que aquellos que se consideraban justos pero en realidad no obedecían a Dios. La parábola de los dos hijos nos llama a examinar la sinceridad de nuestro arrepentimiento y obediencia a Dios. Nos recuerda que lo que realmente importa ante los ojos de Dios es nuestro corazón y nuestra disposición para someternos a su voluntad. 22. La parábola de la vid y los sarmientos. La parábola de la vid y los sarmientos es una enseñanza de Jesús registrada en el Evangelio de Juan. En esta parábola, Jesús utiliza la metáfora de una vid y sus sarmientos para ilustrar la relación entre él mismo, sus seguidores y Dios Padre. La parábola comienza con Jesús comparándose a sí mismo con una vid verdadera y a sus seguidores con los sarmientos. Jesús explica que Dios Padre es el agricultor que cuida la vid y poda los sarmientos para que den más fruto. Los sarmientos que no producen fruto son cortados y arrojados, mientras que los que sí producen fruto son podados para que den aún más fruto. Jesús les dice a sus discípulos que ellos son los sarmientos y les insta a permanecer unidos a Él, ya que sólo así pueden dar fruto. Él les asegura que si permanecen en Él, y sus palabras permanecen en ellos, pueden pedir lo que quieran y se les concederá. Además, les recuerda el mandamiento principal de amarse unos a otros, como Él los ha amado. Esta parábola enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, destaca la importancia de la unión con Jesús para producir fruto espiritual. Así como los sarmientos deben permanecer unidos a la vid para recibir vida y producir fruto, los creyentes deben permanecer unidos a Jesús para recibir vida espiritual y dar fruto en sus vidas. Además, la parábola enfatiza la necesidad de la poda divina en la vida de los creyentes. Al igual que los sarmientos son podados para que den más fruto, Dios permite pruebas y dificultades en la vida de los creyentes para purificarlos y fortalecer su fe. Otra lección importante es la importancia del amor y la comunión entre los creyentes. Jesús les insta a amarse unos a otros como Él los ha amado, lo que significa amarse con un amor sacrificial y desinteresado. La parábola de la vid y los sarmientos nos recuerda la necesidad de permanecer unidos a Jesús, someternos a la poda divina y amarnos unos a otros para dar fruto en nuestra vida espiritual y glorificar a Dios. 23. La parábola del juez injusto. La parábola del juez injusto, también conocida como la parábola de la viuda persistente, es una enseñanza de Jesús registrada en el Evangelio de Lucas.
Esta parábola es una lección sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la confianza en la justicia de Dios. La parábola comienza con Jesús contando la historia de una viuda que buscaba justicia ante un juez injusto. Esta viuda, a pesar de su vulnerabilidad y falta de recursos, persistía en buscar ayuda del juez para resolver una situación injusta en su contra. Sin embargo, el juez injusto no tenía temor de Dios ni respeto por las personas y durante mucho tiempo se negó a ayudar a la viuda. A pesar de la negativa inicial del juez, la viuda continuó presentándose ante él y pidiendo justicia. Su persistencia finalmente llevó al juez a concederle justicia, no porque tuviera compasión de ella, sino porque temía que al final la viuda lo agotara con sus continuas súplicas. Jesús concluye la parábola con una lección importante: si un juez injusto puede conceder justicia debido a la persistencia de una viuda, cuanto más Dios, que es justo y misericordioso, responderá a las oraciones de sus hijos que claman día y noche por él. Jesús les dice a sus discípulos que Dios responderá rápidamente a las oraciones de sus elegidos, aunque a veces parezca que Él tarda en hacerlo. Esta parábola enseña varias lecciones importantes sobre la oración y la fe. En primer lugar, destaca la importancia de la persistencia en la oración. Así como la viuda perseveró en su búsqueda de justicia, los creyentes deben perseverar en sus oraciones, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Además, la parábola resalta la confianza en la justicia y el carácter de Dios. Aunque las respuestas a las oraciones pueden parecer retrasarse, los creyentes pueden confiar en que Dios es justo y misericordioso y que responderá a sus oraciones de acuerdo con su voluntad y propósito. En resumen, la parábola del juez injusto nos anima a perseverar en la oración y a confiar en la justicia y el carácter de Dios, sabiendo que Él escucha nuestras súplicas y responde en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. 24. La parábola del amigo importuno. La parábola del amigo importuno, también conocida como la parábola del amigo a medianoche, es una enseñanza de Jesús registrada en el Evangelio de Lucas. Esta parábola ofrece una lección sobre la importancia de la persistencia en la oración y la confianza en la generosidad y disposición de Dios para responder a las peticiones de sus hijos. La parábola comienza con Jesús contando la historia de un hombre que, a medianoche, va a la casa de un amigo para pedirle pan. Este hombre tenía un visitante inesperado y no tenía comida para ofrecerle. Aunque era una hora inoportuna para hacer una solicitud, el hombre golpea la puerta de su amigo y le pide pan con insistencia. Inicialmente, el amigo se niega a levantarse y ayudar, argumentando que ya está en cama con sus hijos y no quiere molestarlos. Sin embargo, debido a la persistencia del hombre y su necesidad urgente, el amigo finalmente se levanta y le da el pan que necesita. Jesús concluye la parábola enseñando que si un amigo terrenal, aunque renuente al principio, finalmente responderá a una petición debido a la persistencia y la urgencia de quien lo solicita, cuanto más nuestro Padre Celestial responderá a las oraciones de sus hijos cuando claman a Él. La lección principal de esta parábola es la importancia de la persistencia en la oración. Jesús anima a sus seguidores a orar con fervor y constancia, confiando en la disposición de Dios para escuchar y responder a sus peticiones. Aunque puede parecer que Dios tarda en responder o que no escucha, esta parábola nos asegura que Él siempre está atento a nuestras necesidades y está dispuesto a ayudarnos en el momento adecuado. Además, la parábola resalta la generosidad y disposición de Dios para bendecir a sus hijos. Nos recuerda que Dios es un Padre amoroso que desea dar cosas buenas a aquellos que le piden, y que podemos acudir a Él con confianza y seguridad en su provisión. La parábola del amigo importuno nos enseña la importancia de la persistencia en la oración y la confianza en la generosidad y disposición de Dios para responder a nuestras peticiones. Nos anima a orar con fe y confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a escucharnos y responder en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. 25. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo. Esta parábola ofrece una lección sobre la importancia de estar preparado para la venida del reino de Dios y la necesidad de mantenerse vigilante y diligente en todo momento. La historia comienza con Jesús comparando el reino de los cielos con 10 vírgenes que salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran prudentes y se prepararon llevando consigo aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no lo hicieron. Mientras esperaban al novio, todas las vírgenes se quedaron dormidas. Sin embargo, a la medianoche se anunció que el novio estaba llegando. Entonces todas las vírgenes se levantaron y comenzaron a prepararse para recibirlo encendiendo sus lámparas. En ese momento, las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se estaban apagando porque no tenían suficiente aceite.
Desesperadas, pidieron a las prudentes que les dieran algo de su aceite, pero éstas se negaron, diciendo que no había suficiente para todas y que debían ir a comprar más. Mientras las vírgenes insensatas salían a comprar aceite, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Cuando las vírgenes insensatas regresaron, se encontraron con la puerta cerrada y el novio les dijo que no las conocía. La parábola concluye con Jesús exhortando a sus seguidores a estar siempre preparados, ya que no saben ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Les insta a mantenerse vigilantes y diligentes en su fe, asegurándose de tener suficiente aceite espiritual para iluminar su camino en todo momento. La lección principal de esta parábola es la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante en la vida de un seguidor de Cristo. Representa la necesidad de tener una fe viva y activa, así como una relación íntima con Dios, para estar listos para su venida en cualquier momento. Además, la parábola advierte sobre las consecuencias de la negligencia espiritual y la falta de preparación. Aquellos que no están preparados y vigilantes se perderán las bendiciones del reino de Dios y enfrentarán la exclusión de su presencia. En resumen, la parábola de las 10 vírgenes nos recuerda la importancia de estar siempre preparados y vigilantes en nuestra fe, manteniendo una relación cercana con Dios y asegurándonos de tener suficiente aceite espiritual para iluminar nuestro camino en todo momento. Nos desafía a vivir con la expectativa de la venida del Señor y a estar listos para encontrarnos con Él en cualquier momento. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las parábolas de Jesús. Esperamos que estas enseñanzas hayan resonado en sus corazones y los hayan inspirado a reflexionar sobre su fe y su relación con Dios. Si disfrutaron de este video y desean seguir explorando temas espirituales y enriquecedores, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Además, si encontraron valor en este contenido, les agradecería mucho si le dieran me gusta y compartieran el video con sus amigos y seres queridos. Juntos, podemos difundir la luz de la enseñanza de Jesús y llevar esperanza y amor a quienes nos rodean. Gracias nuevamente y que Dios los bendiga abundantemente.